Hola a todos, vamos a empezar con este siguiente tema en el que vamos a tratar la química del carbono, como podemos ver en el título del tema. Aquí tenemos un esquema del tema, que tenemos aquí los distintos puntos que vamos a abordar en él, empezando por describir el átomo de carbono, la geometría, las formas en las que podemos encontrar el carbono, cómo vamos a representar las fórmulas de los compuestos de carbono. Tenemos una primera introducción a la formulación y nomenclatura en el punto 5. Después hablaremos de distintos tipos de compuestos de carbono, empezando por lo más simple, que son los hidrocarburos, después los compuestos oxigenados, etcétera. Sin esperar más, vamos a pasar al primer punto, el átomo de carbono. El átomo de carbono. ¿Qué podemos decir del átomo de carbono? Bueno, pues el átomo de carbono es un átomo que presenta algunas singularidades, lo que lo hace muy especial, y de ahí que dé lugar a toda una química, la química del carbono. ¿Qué singularidades podríamos resaltar para el átomo de carbono? Bueno, pues la primera de ellas es que es un átomo muy abundante, es el cuarto más abundante del universo. Otra característica importante es su covalencia, es decir, el número de electrones desapareados que tiene y por tanto la capacidad que tienen de formar 4 enlaces covalentes. El átomo de carbono ya sabemos que tiene esta configuración electrónica en su estado fundamental, pero en la práctica ocurre que en vez de tener 2 electrones en el orbital S, uno de esos electrones pasa al orbital P y así tenemos que en cada uno de los orbitales P tiene un electrón y en el orbital S también tiene un electrón, quedándonos, eso lo vemos más clarito aquí en el diagrama de cajas. El diagrama de cajas para el átomo de carbono tiene 1, 2, 3 y 4 electrones desapareados. Un electrón desapareado en un orbital S y los otros 3 en cada uno de los orbitales P. De ahí, por tanto, puede formar 4 enlaces covalentes, de ahí que tenga covalencia 4. Otra característica del átomo de carbono es que es un no metal, que tiene una electronegatividad intermedia. Que tenga una electronegatividad intermedia quiere decir que no va a dar enlaces demasiado polares, con lo que es importante si nos fijamos en su reactividad química. Otra característica del átomo de carbono es que al poder formar 4 enlaces, pues es muy versátil y por tanto puede formar enlaces simples, dobles y triples, con él mismo e incluso con otros átomos. Aquí tenemos cómo se forman esos enlaces carbono-carbono, es decir, con él mismo, pero también se podrán formar con otros átomos y como veremos cuando veamos compuestos oxigenados, entraremos un poquito también en detalle en cómo se forma un enlace carbono-oxígeno, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Bueno, pues si tiene 4 electrones desapareados, este átomo de carbono, y este tiene otros 4 electrones desapareados, pues puede compartir un par y formar un enlace sencillo. Y a estos átomos de carbono le quedan pues 3 electrones desapareados y la posibilidad de formar 3 enlaces covalentes, aparte del que ya han formado. ¿Qué podría pasar? Pues podría pasar que compartiera 2 pares y se formara un enlace doble. En ese caso, a los átomos de carbono les quedaría un electrón desapareado a cada uno. ¿O qué podría pasar? Le podría pasar incluso le podría pasar que compartiera 3 pares de electrones formando un enlace triple y a esos carbonos, por supuesto, también le van a quedar pues un electrón desapareado a cada uno y por tanto la posibilidad de formar otro enlace covalente más. Estos enlaces covalentes de más que tienen estos átomos de carbono, no de más, que pueden formar todavía, aparte del sencillo, el doble o el triple, pues los podrán formar con átomos de hidrógeno o con otros átomos de carbono. También podría. Bueno, para terminar este punto, lo primero, dejar claro, ¿qué es la química orgánica? ¿Qué es eso de la química orgánica? Que de eso trata este tema, que se llama la química. Cuando hablamos de la química del carbono, prácticamente estamos hablando de la química orgánica. Bueno, pues es la química de los compuestos del carbono e hidrógeno. Y puede haber otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo o halógenos. Se exceptúan de la química orgánica el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, carbonatos y toda la familia de los carbonatos, hidrógeno-carbonatos y los cianuros. Estos, aun siendo compuestos de carbono, por tanto son química del carbono,
no son la química orgánica y por tanto no son lo que vamos a tratar en este tema. Siguiendo, pues vamos a ver qué es eso de cuál es la geometría de los enlaces de carbono. Es importante para entender un poquito las estructuras que van a formar. Cuando el enlace es simple, esos cuatro enlaces que forma el carbono, 1, 2, 3 y 4 enlaces con hidrógeno, que lo hemos puesto con la molécula más sencilla, esos cuatro enlaces están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, perdón. De ahí que se diga que la geometría es tetraédrica. Un átomo central y los cuatro enlaces dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Esto es un tetraedro. El átomo de carbono estaría en el centro geométrico del tetraedro y en los vértices es donde se encontrarían los átomos de hidrógeno. De ahí que se diga que tiene geometría tetraédrica. Cuando está unido a otro elemento, como carbono, por ejemplo, ¿qué tenemos? Pues que tenemos carbono, igualmente, tenemos 3 hidrógenos unidos a cada átomo de carbono, aquí tenemos carbono, con enlace sencillo, estamos hablando todavía, por supuesto, que estos 4 enlaces de este átomo de carbono, este y este, siguen estando dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Y los 4 enlaces del otro átomo de carbono, este y este, igualmente están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Seguimos teniendo geometría tetraédrica. Cada carbono va a tener geometría tetraédrica. Vamos a ver qué pasa en el caso del enlace doble. En el caso del enlace doble, carbono-carbono, pues aquí tenemos 2 carbonos unidos mediante enlace doble. Esos carbonos todavía pueden formar 2 enlaces más. Este carbono con un hidrógeno y con otro hidrógeno, y este carbono con otro hidrógeno y con otro hidrógeno. Se formaría esta molécula, que es la molécula de eteno. ¿Qué geometría tienen en este caso los enlaces del carbono? Pues geometría plana, es decir, todos estos átomos están contenidos en un plano. Aquí no hace falta ninguna representación tridimensional. Todos están contenidos en un plano. Estos ángulos que forman los enlaces son ángulos de 120 grados, aunque eso no es realmente relevante a este nivel. Pero que es como si fueran dirigidos hacia los vértices de un triángulo. Pues esa es la geometría que tenemos cuando el enlace es doble. Y cuando el enlace es triple, pues ¿qué vamos a tener? Pues más sencilla la geometría todavía. En este caso ya no hace falta ni 2 dimensiones. Con una dimensión nos basta. ¿Por qué? Pues porque los enlaces del carbono, este enlace y este enlace, están orientados linealmente. Es decir, esta molécula es una molécula lineal. Esta sería la molécula de etino. En una representación de bolas, pues sería así, tal como vemos aquí. Los 2 átomos de carbono, átomo de hidrógeno y átomo de hidrógeno. Etino. Geometría lineal. Bueno, pues vamos con el tercer punto de este tema. Formas alotrópicas. Vamos a hablar de algunas de las formas alotrópicas en las que nos podemos encontrar el carbono. Ante todo, ¿qué es eso de la alotropía? Bueno, pues es la propiedad que tiene algunas sustancias simples, en tal caso estamos hablando del carbono, de poseer estructuras moleculares distintas, aun siendo químicamente lo mismo, molecularmente, o la distribución es distinta. En el caso del carbono, nos lo podemos encontrar con distintas formas alotrópicas, formando distintos alótropos, perdón. Vamos a verlas. Algunas de ellas ya hemos hablado nosotros en el tema anterior, el tema del enlace químico. El diamante, los átomos de carbono forman enlaces sencillos y por tanto los 4 enlaces están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Este que tenemos aquí arriba, este carbono, estos en representación tridimensional. Esto es tridimensional, es decir, aquí este sale hacia afuera del dibujo, este entraría hacia adentro, este estaría en el mismo dibujo, este estaría en el mismo dibujo. Esto es como si fuera un tetraedro. Pero este átomo de carbono está unido a otro tetraedro, este está unido a otro tetraedro, este está unido a otro tetraedro.
¿Qué ocurre? Que se va a formar una estructura tridimensional muy grande, formada por muchos tetraedros, en cuyos vértices y centros hay átomos de carbono. ¿Qué características tiene el diamante? Pues el diamante se caracteriza por poseer una gran dureza, una alta temperatura de fusión y ebullición, es insoluble en cualquier tipo de disolvente y no es conductor. Otra forma alotrópica del carbono sería el grafito. Es una sustancia negra, brillante, blanda y untuosa al tacto. Untuosa quiere decir que es como grasiento. Es más, el grafito se utiliza como lubricante. Existen sprays que lo que echan es grafito pulverizado y se utilizan como lubricante. ¿Cómo es la estructura del grafito? Pues la estructura del grafito son láminas, está formado por láminas de carbonos que forman hexágonos, y unas láminas se unen a otras por fuerzas intermoleculares. Propiedades: un buen conductor del calor y de la electricidad, es lo más relevante a la hora de hablar de las propiedades del grafito. Otro de los alótropos que puede formar, la familia de los fullerenos. Hay muchos. En los fullerenos tenemos que los átomos de carbono forman una malla esférica. Forman una malla esférica. En este caso que tenemos aquí es el C60, que está formado por 60 átomos de carbono formando hexágonos y pentágonos. Se asemeja a un balón de fútbol. Los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son láminas como las del grafito, pero que se cierran y forman pues estos cilindros. Otros más que podemos hablar: el grafeno, el que se considera el material del futuro, el material del siglo XXI. Está formado por una sola lámina. Todos estos materiales se caracterizan por tener unas propiedades mecánicas muy interesantes. El grafeno es un material tan resistente como el acero, pero con una densidad bajísima, lo que le da unas propiedades mecánicas que son estupendas para la construcción de objetos en la industria aeroespacial. Se terminará utilizando en la industria automovilística. El grafeno, además, estoy hablando especialmente del grafeno, pero todo eso es extendible a los anteriores. El grafeno en especial es un muy buen conductor y también se utiliza mucho se está empezando a utilizar en electrónica. Pantalla, es el material de que se hacen algunas pantallas que se están fabricando ya, que son completamente flexibles. Y bueno, con esto terminamos esta parte del tema. Pasamos al punto 4, tipos de fórmulas. ¿Cómo podemos representar los compuestos de carbono? Para representar los compuestos de carbono podemos hacerlo con distintos tipos de fórmulas. 3, aquí tenemos 2. Primero, lo que se llama la fórmula molecular. La fórmula molecular indica sencillamente el número de átomos de cada elemento presente en una molécula. Es decir, C3H8. Esta sería la fórmula del propano, que quiere decir que está formado por 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Si queremos tener más información, desde luego con la fórmula molecular no nos basta. Por eso hay que utilizar otras fórmulas, como por ejemplo la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada muestra la distribución de átomos y los enlaces. Es decir, nos están diciendo que el propano está formado por 3 átomos de carbono unidos mediante enlaces sencillos, y cada uno de esos átomos de carbono, el resto de sus enlaces, los tiene completos con hidrógenos. La fórmula desarrollada es la que más información nos da, lo que pasa es que no es una fórmula cómoda para escribirla. Por eso recurrimos a utilizar la siguiente fórmula, que es la fórmula semidesarrollada. En esta no se representan los enlaces carbono-hidrógeno, pero sí se deben de representar los enlaces carbono-carbono, y si hubiera algún otro átomo, como por ejemplo oxígeno, también se pueden representar. Como podemos ver, sigo hablando del mismo compuesto, el propano, formado por 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Entonces aquí tenemos esta rayita que tenemos aquí, este enlace, realmente lo que indica es la unión entre este carbono y este carbono. La unión entre este carbono y este carbono sería esta rayita. Cuidado, tenemos que saber ya un poquito, y de hecho lo tenemos que practicar, de qué estamos hablando. No se puede no confundir
esta rayita no quiere decir que esta rayita está uniendo a estos 3 hidrógenos con este carbono. No, no. Las rayitas son enlaces carbono-carbono. Y bueno, hasta la próxima entrega.